vida y la muerte. Paraguay tiene que optar sinceramente por la responsabilidad de entrar en conciencia toda la ciudadanía. No nos vamos a cansar de insistir. ¿Qué tal, Amalia? Bienvenida. Roberto, muy buenas tardes para vos y para nuestros televidentes. Día 24, quédate en casa, Paraguay. Esa es la consigna este fin de semana. Rolando, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Amalia. Hola, Roberto. Actualizamos los números que se tienen a estas horas de la mañana. Esto es el último dato que dio a conocer el Ministerio de Salud. Vemos 92 personas infectadas en Paraguay, casos positivos de coronavirus. Se mantiene la cifra de fallecidos. Estamos hablando de 5 personas siguen internadas, algunas de ellas en la unidad de terapia intensiva, mientras que algo positivo dentro de todo esto también es el anuncio que realizaban de 6 personas plenamente recuperadas. Hay 6 personas recuperadas. Hoy el anuncio lo hizo el Ministerio de Salud, donde hablan de 6 personas recuperadas que se les practicó las muestras y esta vez ya dieron negativas a la prueba del coronavirus. De hecho, esta temperatura que ha bajado, 22,2, para mañana se anuncia incluso una mínima de 14, un fin de semana otoñal, así que mucho ojo porque a partir de ahora, como bien señalan las autoridades sanitarias, podría complicarse y mucho más. ¿Por qué? Por la gripe estacional, aquella tradicional que en alianza con el COVID puede marcar, como ya decíamos, cuadros mucho más complicados, ¿no? Y las vacunas antigripales van a estar después recién de la quincena, así que no podemos refugiarnos tampoco en eso en este momento, así que hay que tomar todas las medidas, insistir con eso y nosotros no vamos a cansarnos de decirle a la gente que se queden en casa. Natanael Cáceres está en exteriores tomando el pulso a la ciudadanía que aparentemente a fuerza de intimidación tiene que entrar en contacto, porque ayer fue un día casi ordinario. Sí. Hoy, ¿cuál es la realidad, Natanael? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. El saludo para Amalia y también para todos los televidentes. Bueno, queremos mostrarles la situación ahora, lo que es la autopista Ñuguazú, prácticamente totalmente, digo bien, vacía. Ya la gente ya no va transitando por este lugar porque hoy iniciaron los estrictos controles bajo una tolerancia totalmente cero. Vamos a mostrarle cómo se encuentra actualmente este corralón improvisado que habilitaron hoy en esta jornada. A simple vista podemos hablar de cerca de 100 personas aproximadamente, Roberto, Amalia y televidentes, de que finalmente quedaron demorados en este sitio. Muchos de ellos presentaron la documentación, pero decía el fiscal que tiene que ser imprescindible la necesidad para salir de la casa y para que puedan circular también por la vía pública. Todos ellos están prácticamente formando fila, se está labrando acta con relación a la situación de por qué salieron a las calles. Todos los datos también se van a verificar posteriormente y de momento ellos quedan demorados. Aquellos que ya se ha comprobado de que efectivamente tienen que ir a trabajar están siendo liberados de a poco, pero el resto va a quedar de momento demorado en este lugar. Fíjense la cantidad de personas, de conductores que a lo mejor hoy perdieron también su jornada laboral tras este estricto control. Cerca de 4 o 5 horas prácticamente estuvieron realizando estos controles y están todos en este lugar regularizando ahora la situación. Bueno, esta es una realidad, finalmente es lo que se exigía, más allá de todo lo que podría significar el marco teórico, se pasa ahora a la práctica. Todos los irresponsables, no digo que finalmente se tenga que generalizar, pero tiene que ser una actividad inexcusable como para salir a la calle. Y este control se va a ir acentuando en la medida que transcurran las horas y se llegue precisamente ya a los días santos. Se pretende incluso unificar el jueves y el viernes santo con un asueto general para el sector público, María. Esta certificación con la que deben circular tiene que tener sello, firma, horario y teléfono. De lo contrario, no pueden pasar y tienen que estar con el documento de identidad. Es triste, Roberto, porque en medio de esta gente había realmente personas que tenían que llegar a sus trabajos o a sus hogares, y entre ellos personal de blanco. Una doctora salió llorando, diciendo que tenía que llegar a su casa después de 12 horas de guardia. Y por gente como esta,
que no estaba realmente haciendo nada productivo por las calles, pasa esto. Los municipios que incluso se organizan en las cabeceras departamentales en el interior con eslogan como volver a tu casa. ¿Por qué? Porque el hecho no pasa por escamotear los controles, sino engañarse a sí mismo, a los seres más queridos, porque en la medida que uno piense que es un pillo y que evade los controles, lo que está haciendo es sencillamente conspirar en contra de sus hijos, de su familia entera, de sus madres, de sus seres queridos. Está Rodi para seguir actualizando los números que importan y mucho. Adelante, Rodi. Hoy el ministro de Salud daba una extensa conferencia de prensa y vamos a arrancar justamente por la parte de los recuperados. Y un mensaje importante que lanzaba él decía: pensemos que somos personas ya contagiadas con el virus y actuemos a partir de allí, de las medidas que debemos tomar para no contagiar a otras personas. Esto es lo que decía Julio Mazzoleni con relación a los datos actuales y también destacando la importante recuperación de 6 pacientes. Los resultados actualizados muestran que tenemos los 92 confirmados que he mencionado, tenemos 3 fallecidos, tenemos en este momento 5 internados, 2 pacientes en terapia intensiva y tenemos 6 recuperados. Me permito recordarles el concepto de recuperado. Estas son personas que han superado completamente la enfermedad, es decir, posterior a su diagnóstico y su recuperación tienen 2 muestras negativas del test para el coronavirus, lo que prueba, más allá de toda duda, que ya no son contagiosos. Entonces, tenemos algunos elementos realmente muy auspiciosos. Las personas no deben pensar ahora en términos de evitar un contagio, sino en evitar contagiar. Una de las formas más seguras que podemos hacer para cuidarnos es asumir que estamos contagiados. Entonces, todas las medidas que hemos implementado de lavado de manos, de uso de tapabocas si tenemos síntomas respiratorios, de no compartir utensilios, de usar la flexura del codo para toser. Si nosotros pensamos que estamos portando el virus y de esa manera podemos cuidar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, entonces es una forma práctica de poder ejercer y conducirlo. Se están equipando los hospitales. Mencionaba, entre otras cosas, de los equipos que están siendo redireccionados para diferentes hospitales. Recordemos que existen 2 centros referenciales, pero las personas van a poder hacerse o tomarse las muestras al menos en sus respectivos hospitales de zona, y si es necesario una internación a partir de allí se va a seguir los conductos correspondientes. Hablaba de todos los equipos, incluso también indumentarias para el personal médico que ya llegaron y que se están distribuyendo de forma paulatina para diferentes puntos del país. Estamos a esta altura más o menos en un 30% de evolución de las obras que están siendo llevadas adelante con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el Hospital del INERAM y el Hospital Nacional, lo que nos va a proveer 200 camas extras para atención de enfermos COVID, y cada una de estas construcciones tiene además 36 habitaciones para el personal de Blanco. Tenemos en todo el país, fuera de Central y Capital, 941 camas que están preparadas con oxígeno para la contingencia COVID. Esto es merced a una integración que se da desde el sistema de salud pública, primordialmente entre el IPS y el Ministerio de Salud Pública, pero también se están sumando las fuerzas públicas como el Hospital de Policía y el Hospital Militar, así como el Hospital de Clínicas aquí en la zona de Central. Ya hemos incorporado 510 personas por el plan de contingencia. Estamos estableciendo una primera priorización en áreas de los hospitales regionales y sobre todo los hospitales de Central y Capital, donde tenemos un mayor número de casos confirmados. En la preparación del sistema también, algunos elementos que pueden ver de parte de nuestra absoluta prioridad es la seguridad de nuestro personal de Blanco. Entonces estamos haciendo los esfuerzos, como dije anteriormente, en un mercado desafiante para poder proveer todo lo que tiene que ver con los equipos de protección personal. Ya hemos distribuido 5 millones de guantes, tenemos 560.000 mascarillas, 2.000 trajes de protección, 86.000 batas de protección, 310.000 gorros quirúrgicos y 3.500 gafas protectoras. En lo que hace a las unidades de terapia intensiva, a diciembre del año 2019 teníamos 304 camas operativas. A esta altura tenemos 384 camas. Eso se obtiene equipando unidades ya existentes y generando nuevas unidades de terapia intensiva.
Estamos recibiendo, en este momento tenemos 114 respiradores que gradualmente están siendo instalados en distintos hospitales del sistema. Bueno, y en otro momento el ministro de Salud hablaba de que estamos entrando en una temporada generalmente en que los cuadros respiratorios aumentan y también se está recomendando a las personas vacunarse contra la influenza, esto para que eventualmente si llega a contagiarse del COVID-19 no pueda eventualmente empeorar la situación. Entonces es súper recomendable la aplicación de esta vacuna en esta temporada principalmente. Un elemento muy importante que me gustaría señalar, que es la llegada de las vacunas contra la influenza. La llegada de las vacunas contra la influenza, si bien no están orientadas a la lucha del coronavirus, nos van a permitir que nuestra gente, llegada a la época de los virus respiratorios tradicionales, no tengan nuestra gente más vulnerable exposición, o por lo menos tengan resistencia a la exposición a estos virus y que no haya casos confusos. Bueno, y por otra parte tenemos que hablar de los paraguayos que se encuentran en el exterior, paraguayos que continúan ingresando a nuestro país. Ayer la Cancillería de Uruguay confirmaba que un vuelo humanitario iba a trasladarse hasta Paraguay. Esas justamente son las imágenes de la Fuerza Aérea Uruguaya al momento de llegar en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. ¿Para qué vino? Vino a buscar a 18 uruguayos que se encuentran en territorio paraguayo y también a traer a 44 compatriotas que se encontraban en el Uruguay, esto dentro del trabajo humanitario que están realizando. También ellos llegaron cerca de la 1:30 de la mañana, inmediatamente fueron recibidos, inspeccionados y posteriormente conducidos a la base aérea, en la base de las Fuerzas Aéreas, donde van a permanecer en cuarentena. Eso es lo que nos explicaban cuando consultábamos la situación de ellos. Nos decían que estaban en buenas condiciones, que se están acomodando en estos momentos y que se encuentran en ese lugar bajo estricto monitoreo. También aprovechábamos para consultar la situación de los demás compatriotas que están en las diferentes bases militares, como la Academia, que ya está a punto de completar la cuarentena en días nada más. Todos ellos se encuentran en perfectas condiciones y hasta el momento no presentaron síntoma alguno. Reiteramos, 44 paraguayos procedentes de Uruguay llegaron esta madrugada a nuestro país y fueron enviados directamente a cuarentena. O sea que están bajo esa estricta vigilancia, finalmente tal y como amerita, y explicaba el asesor para Asuntos Internacionales, el presidente Abdo Benítez, que el concepto era humanitario justamente. ¿Por qué? Porque claramente se dijo que ya no iban a ser repatriados, pero finalmente se tuvo que flexibilizar aquello por lo que señalaban, ¿no? Exactamente, y al igual los que ingresaron por la zona del Brasil, Foz de Iguazú también, otro grupo importante que habían llegado. Por ahora no está previsto otro, ¿verdad? Pero esto fue a pedido también de alguna manera de los uruguayos, porque Uruguay no solamente vino a recoger a paraguayos aquí, sino que fueron a otros países de la región también a repatriar a los suyos. Bueno, dale, Rodi, hasta otro momento. De hecho, ayer cuando caía la noche llamaba mucho la atención el tuit del presidente de la Cámara Alta, Blas Antonio Llano, señalaba que aparentemente tendría a confirmarse que 2 legisladores, en este caso estamos hablando de una senadora del Partido Liberal, María Eugenia Bajac, y también una diputada. En algún momento dado también se sospechó del hijo de uno de ellos de la bancada colorada. Lo concreto es que las actividades parlamentarias tienden a suspenderse a partir de ahora. Están suspendidas ya, Roberto, ahora están buscando a la diputada María del Pilar, están pidiendo por parte del Ministerio de Salud que se haga encontrar para someterse a la prueba del coronavirus. Esto era lo que pasaba. Todo comenzó con el reporte del propio presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional, Blas Llano. Como presidente de Senadores Paraguay, quiero informar a la ciudadanía toda que lamentablemente tenemos la confirmación de un caso de COVID-19 en nuestra institución, indicaba el texto. A consecuencia de esta situación y cumpliendo con el protocolo del Ministerio de Salud, todas las actividades de la Cámara de Senadores quedarán suspendidas hasta para después de la Semana Santa. Días antes de dicho plazo, evaluaremos si las medidas continúan o no e informaremos al pueblo paraguayo. Más claro, agua, quédate en casa, agregaba Llano en su cuenta oficial. A partir de allí, una usina de rumores. Las autoridades parlamentarias en principio no dieron a conocer los datos de la persona a la que habían confirmado la enfermedad, pero en las redes sociales apuntaban a la senadora María Eugenia Bajac, quien participó de la sesión del Senado este miércoles último. Se divulgaron fotografías de una nutrida comitiva que integró
liberó la legisladora para participar de un congreso cristiano que se desarrolló en Lima, Perú, en los últimos días, de la que según las publicaciones también fue partícipe la diputada del Pilar Medina junto a otras personas. El propio pastor Miguel Ángel Ortigosa, quien reconoció no solo haber integrado dicha comitiva, sino que luego presentó los síntomas y dio positivo al coronavirus, aunque refería estar ya en buena condición de salud. Estuvimos con una comitiva en Perú, estuvimos ahí algunos días y estuvimos de vuelta ya el lunes pasado. Al llegar tuvimos, de hecho al venir de afuera, la instrucción era permanecer en cuarentena y nosotros ya nos quedamos en cuarentena. Luego de eso sentí los síntomas y al sentir los síntomas ya pasamos a la gente del gobierno, le comentamos los síntomas. Ellos vinieron después de un par de días a tomar las muestras y bueno, y dio positivo, pero como ven ya las secuelas, lo que si bien tuvimos un par de días bastante peleados y duros, hoy en día estamos. La senadora María Eugenia Bajac salió a aclarar a través de su cuenta de Twitter que viajó el 13 de marzo y que volvió al país el lunes 16. Exhibió los sellos de migraciones en su pasaporte y que cumpliendo estrictamente con las disposiciones del Ministerio de Salud se sometió al régimen de cuarentena, que regresó a la Cámara de Senadores 17 días después de haber llegado al país. La propia fiscal general del Estado, por su parte, también comunicó la apertura de una investigación penal a cargo de la agente Belinda Bobadilla sobre la conducta de integrantes del Poder Legislativo con relación a un supuesto quebrantamiento de la cuarentena sanitaria. En contacto telefónico con nuestro medio, la fiscala Belinda Bobadilla confirmó el inicio de la investigación penal, señalando ya contar con el informe de migraciones y que hoy se abocará a determinar si tanto la senadora Bajac como la diputada del Pilar Medina participaron o no a su vuelta de alguna actividad legislativa. Parte de la investigación que ahora desplegaré en el transcurso del día justamente será indagar si es que las mismas, con posterioridad al 15 y al 16 de marzo, estuvieron sesionando, que son datos públicos que yo, estoy haciendo una prognosis de lo que podría ocurrir, podría obtener esos datos. Indagar sobre cuestiones muy privadas entre cuatro paredes, para ser real, sería prácticamente imposible. Entonces voy a pedir el informe sobre las sesiones realizadas, si las mismas participaron, de las sesiones en sus cámaras respectivas, si hubo alguna plenaria, si las mismas integran comisiones, participaron en esas comisiones, cuándo, en caso de que alguna participó en algunas comisiones, quiénes serían los demás legisladores que integraron esas sesiones. La fiscal también precisó que a ella le compete determinar si hubo o no violación al régimen de cuarentena por parte de las congresistas, pues el reproche moral o ciudadano de sus conductas al salir del país en plena pandemia quedan en otro ámbito. Por supuesto que si yo llego a tener algún dato que me indique de que las mismas se encontraban, te doy un dato hipotético, en algún lugar público, no ejerciendo sus funciones de legisladoras, porque eso también hay que aclarar. Claro. Los legisladores se encuentran dentro de las excepciones, los periodistas se encuentran dentro de las excepciones del decreto que establece el aislamiento preventivo general, pero no para hacer cualquier cosa, para hacer sus respectivas funciones. El reporte oficial de salud pública ha elevado a 92 los casos positivos de coronavirus en nuestro país, en medio de una creciente preocupación ante la falta de cumplimiento de la cuarentena y el aislamiento social. Cuando tuvimos el dato positivo, hemos contactado con el presidente del Congreso a los efectos de instarle a tomar medidas sanitarias, en tanto la Dirección de Vigilancia de la Salud puede hacer un estudio más fino del itinerario de la persona afectada, de modo a establecer los niveles de riesgo de cada una de las personas que ha estado en el Congreso. En el interín, lo que corresponde hacer es primero tomar las grandes medidas de modo a asegurar la seguridad de todos, y después pueden flexibilizarse según el tiempo y la distancia con la cual tuvieron contacto. Absolutamente reprochable, irresponsabilidad desde todo punto de vista de estas dos parlamentarias que participaban, no se pusieron a disposición de las autoridades sanitarias, tenían que someterse al estricto régimen de cuarentena y hoy esta es la realidad patente, Amalia. Vamos a establecer ahora contacto con nuestro compañero Joel Sandino. ¿De qué se tratan estas muestras express? Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ya en minutos vamos a retomar el contacto. Ahí está. Estamos. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, esta carpa fue habilitada el día de hoy. El ministro Mazzoleni ya dio la indicación de comenzar los estudios a las personas única y exclusivamente. Por favor, presten mucha atención a lo que les voy a decir. A las personas que se encuentran exclusivamente registradas en la web app y que tienen la indicación expresa de venir hasta aquí a realizarse las muestras express. Esto va a ayudar al Ministerio de Salud para poder tener una pequeña idea. ¿Por qué les digo que solamente estas personas están habilitadas para venir acá? Porque mucha gente piensa que puede venir de motus propio porque tiene algunos síntomas. A pesar de no estar registradas en la web, vienen aún así, pero ellas no pueden venir hasta tanto realicen el protocolo, hasta tanto entren a la web, tengan las indicaciones escritas. Y aquí me encuentro ya con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Bueno, doctor, comentar un poquito acerca de esta carpa que, bueno, a partir de hoy está implementando. Sí, bueno, esta carpa es un poco una estrategia más para el aumento de toma de muestras. Estamos viendo que nuestra capacidad de procesamiento de muestras es cierto que aumentó bastante, ¿verdad? Varios institutos privados y también públicos están aumentando su capacidad de procesamiento, pero veíamos el cuello de botella en la toma de muestras, ¿verdad? Por un lado, los servicios de salud que pueden tomar, le estamos nosotros exigiendo a la ciudadanía que se quede en su casa, entonces no se puede ir tampoco al hospital para la toma de muestras. Y también vimos que es muy costoso para nosotros y muy lento el tema de ir casa por casa. Tenemos como 20 equipos que salen en camionetas para ir a tomar. Y el tomar a una persona, equiparse, prepararse, entrar en la casa, explicar, tomar, ¿verdad? Desvestirse, todo lleva 1 hora más o menos o más para una persona. Entonces, aunque todo eso va a seguir, esto vemos como una estrategia mucho más rentable. El hecho de que un equipo esté vestido por lo menos 6 horas, ¿verdad? Y con eso, la gente que ya está registrada como caso sospechoso a través del 154, ¿verdad? Y ya bajó la aplicación, ya está registrado, entonces puede proceder a venir acá. Una vez que está registrado, está habilitado para entrar acá, en esta zona, y se procede a la toma de muestra con un equipo que lo va tomando de manera seriada, ¿verdad? Hoy en menos de 1 hora ya más de 40 personas pudimos tomar, ¿verdad? Doctor, precisamente con respecto a esta carpa, ¿quiénes pueden venir y quiénes no pueden venir hasta tanto realicen qué cosa? Lo importante es pasar por el 154, por ahora, ¿verdad? Esto puede ir cambiando. Esto la semana que viene podemos tener novedades, otras herramientas para poder descargar la app, ¿verdad? La estrategia va a ir cambiando y también nos vamos actualizando, vemos qué errores tiene para ir aceitando mejor por todo el engranaje, ¿verdad? ¿Quiénes tienen que venir? Las personas que llaman al 154, preferentemente tengan síntomas, que tengan antecedentes inclusive de haber viajado o estar en contacto con una persona que estuvo en viaje, que en tu casa haya un viajero, ¿verdad? Entonces, estas cosas hacen que se priorice la toma de muestra y lo preferente es que uno se tome la muestra en su 5.º día de síntomas, ¿verdad? Una persona que tiene síntomas, hoy empiezan los síntomas, se puede hacer el test y puede ser que salga positivo, pero si sale negativo no nos sirve, es falso negativo, ¿verdad? El síntoma tiene su mejor rendimiento al 5.º día. Entonces todo esto hay que ajustar para que la persona se tome y pueda acceder acá en el 5.º día. Estamos también viendo, ¿verdad? Si esto funciona bien y esté todo automatizado, ¿verdad? Que la plataforma online de carga de datos aquí, como lo de la app, con los resultados del laboratorio central o de Senaxa, ya estén todos bien articulados, vamos a poder ir saliendo a otros lugares, ¿verdad? Poniendo en otras zonas del área metropolitana como también del interior del país. Doctor, Amalia Cutillo y Roberto Pérez, desde los estudios del Sistema Nacional de Televisión, quieren hacer también una consulta. Ya está el sistema de altavoz habilitado para la consulta del doctor Guillermo Sequera, compañeros. Sequera, buenas tardes. Es para reinsistir, porque fácilmente tiende a la confusión. Aquellas personas que ya hicieron el testeo inicial y entran a una segunda fase y virtualmente resulten sospechadas son las habilitadas para que lleguen hasta esta carpa, ¿no? Esas también, pero principalmente las personas que tienen síntomas, ¿verdad? Y que tienen algún antecedente epidemiológico de interés. ¿Qué significa eso? Estoy en cuarentena porque volví de algún país del extranjero, estoy en cuarentena en mi casa
y empiezo a tener síntomas, ¿sí? Ahí llamo a 154, me registro, me dan un link, descargo y ahí coordino para que el quinto día de mis síntomas me puedan tomar la muestra, ¿verdad? Ese es el grupo ideal, ¿verdad? Después las personas que tuvieron en contacto con estas personas, ¿verdad? Una persona que es positivo, su entorno inmediato sabe perfectamente y probablemente está también en cuarentena ya porque estuvo en contacto con un caso positivo. Y esta persona también, cuando presenta síntomas al quinto día, debería estar tomándose acá, ¿verdad? Todo esto va a través de 154 por ahora. Ah, claro. O sea que la clave va entonces por registrarse en el 154. Ahí uno baja el link y a partir de ese paso sí se puede dar este segundo. A partir de 154 se toman los datos de la persona y se le envía un mensaje de texto donde está el link y una contraseña para poder acceder a una plataforma individual. Doctor, una consulta independientemente a esto, porque ustedes están en la cabeza de todo esto. ¿Cuándo ustedes tomaron conocimiento de lo que ocurrió en el Congreso Nacional? Porque hay muchas informaciones y para entender un poco y cuál es el protocolo que ustedes aplicaron a partir del momento en que recibieron de un caso en principio sospechoso en el Senado específicamente. Si nosotros sabíamos que teníamos una persona que estaba en cuarentena que pertenecía al Senado, ¿verdad? Porque tenía antecedentes de viaje, había vuelto el 16 de marzo, cumplió su cuarentena de 14 días el 30, ¿verdad? Y bueno, ese último día ella presentó unos síntomas por lo cual procedimos a tomarle la muestra igual, ¿verdad? El resultado estuvo al día siguiente. Obviamente cuando se le toma la muestra se le recomienda que esperemos que esté la muestra para liberar la cuarentena, ¿verdad? Y bueno, el resultado salió el día siguiente, creo que fue el 1, ¿verdad? Sí. Es un caso atípico, doctor. Es un caso atípico, eso es cierto. Generalmente de los 14 días que uno puede estar en cuarentena después de haber estado en contacto con un caso positivo, o en nuestro caso, ¿verdad? Toda la gente que está viniendo de afuera le pedimos que haga 14 días de cuarentena, asumiendo de que el último día de su estancia en el extranjero estuvo, o en el aeropuerto, ¿verdad? Estuvo en contacto con un caso positivo. Entonces, generalmente el 90% de los casos desarrollan los síntomas entre el quinto, sexto, séptimo día. Es muy excepcional, nosotros estamos hablando de menos del 10% de todos los casos de COVID, desarrollan a los días siguientes, en el 10º, en el 12º o en el día 14. Inclusive hay muy excepcional, menos del 1% de gente que a los 21 días de haber estado en contacto con alguien desarrolló síntomas, ¿verdad? Estamos hablando un poco de una excepción. Doctor, en este caso estamos hablando de una situación grave, porque si se le tomó la muestra del 30, el 31 ya se tenían los resultados y esta persona igual fue a ese lugar, puso en riesgo y la posibilidad de contagiar a muchísimas otras personas a su alrededor. Hay que revisar bien cuándo fue. Ella completó el 30, pero yo creo que el 31 se le tomó la muestra y el 1 a la noche recién se tiene el resultado. Por eso hay que ver bien los registros del ministerio, del equipo que fue y realizó la muestra para ver cómo fue el timing de todo esto, ¿verdad? Pero el antecedente, doctor, el hecho de que recién en ese momento dio o presentó algunos síntomas, el hecho de que antes estuvo por el lugar, no pudo poner en riesgo ya a estas personas sin saber que tenía esto. Nosotros probablemente hace un mes y medio que estamos diciendo que las personas que tienen síntomas no tienen que ir a las instituciones, ¿verdad? Tanto pública como privada, es lo que le llamamos el filtro institucional. Fue una de las primeras medidas que tomamos allá hace ya casi un mes, ¿verdad? Entonces a partir de ahí nosotros estamos recomendando de que las personas que tienen síntomas no vayan a sus lugares de trabajo, avisen a los recursos humanos de la institución y de esa manera no se evite el contagio, sea de COVID o sea de cualquier síntoma, de cualquier otro virus respiratorio, ¿verdad? Ahora, entonces, desde el principio venimos diciendo de que asumamos que es COVID lo que tenemos, ¿verdad? Sí. Puede ser terminar siendo dengue, puede ser terminando siendo influenza, ¿verdad? Pero no podemos nosotros estar, porque no es el COVID y no sé, estar yéndose a trabajar, ¿verdad? Responsabilidad personal. Sinceramente yo no entiendo cómo instituciones, como inclusive el Congreso Nacional, ¿verdad? No estaba haciendo ya sus sesiones online. Yo tengo entendido que hace más de 15 días ellos ya habilitaron eso, ¿verdad? Es una institución pública con mucho hacinamiento. Y nosotros del Ministerio de Salud ya recomendamos de que de todas las instituciones, tanto públicas o privadas, que puedan hacer su trabajo de manera por plataformas online,
lo hagan, ¿verdad? De hecho, el Congreso de Brasil, con más de 200 diputados, lo está haciendo totalmente online, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿qué se sabe de esta otra autoridad que todavía no fue sometida y que también estuvo en compañía de esta legisladora? ¿Qué se sabe de esta otra autoridad que estuvo en compañía de la otra legisladora y que hasta ahora no se conoce su paradero? Yo tengo entendido que se está intentando contactar con esta persona, pero bueno, todavía no tuvimos contacto. Sí, con todas las personas que estuvieron en ese viaje, que están en diferentes regiones del país, ¿verdad? Que estuvieron en ese encuentro. Estamos tratando de proceder para la toma de muestras, porque hay una alta incidencia de casos en ese grupo. Bueno, ¿qué hay con Del Pilar Medina, Rodi? Bueno, ahora Del Pilar Medina acaba de tuitear en su cuenta y dice: esta mañana me realizaron la prueba para coronavirus. Me comuniqué con el viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón, para informarle que en ningún momento he presentado síntomas de la enfermedad. Dice, y gracias a todas las personas que me brindaron su apoyo. Por lo menos dice que no presentan síntomas. No sé si en ese caso, independientemente, el Ministerio de Salud igual va a considerar la posibilidad de tomarle una muestra, ya que estuvo en contacto con la otra legisladora. No sé qué dice al respecto del doctor, que va a saber más si es recomendable, independientemente, ¿cuál es el protocolo, no? Hacer una prueba para salir de la duda. Sí, no es recomendable hacer cuando una persona es asintomática, pero sí desde vigilancia nosotros recomendamos cuando vemos un alto número de casos, alrededor de un caso, y encima uno de ellos con pocos síntomas, porque hay que ser sincero que la senadora que dio positivo, los síntomas fueron muy inespecíficos, ¿verdad? Entonces, en esos casos nosotros procedemos a tomar a personas asintomáticas. No es lo recomendable tomar a personas asintomáticas, ¿verdad? Pero en esos casos procedemos a tomar a personas asintomáticas. Bueno, lo cierto y concreto es que pareciera ser, doctor, que en algunos casos tiende nomás y muchos oyentes están reclamando por qué no se respetó el protocolo, especialmente cuando se trata y ya hay una sensibilidad hacia autoridades del Parlamento. Era obligatoria la manera y finalmente ahora se dice que sí, una de ellas cumplió, o sea que 14 días estuvo, pero a partir de allí se perdió el control y pasaba por una responsabilidad personal el no concurrir a su sede de trabajo. Claro, tengo entendido que cumplieron la cuarentena de los 14 días, ¿verdad? Que es lo importante. Se quedaron en su casa, tomaron las precauciones en sus hogares y bueno, cumplieron esa parte de la cuarentena. Es siempre importante destacar que cuando la persona tiene síntomas, muchos de ellos llamaron, muchos viajeros están llamando. Nosotros no podemos hacer el monitoreo día a día de las personas que estuvieron de viaje y ver si están en su cuarentena. Claro. Vamos a ver si la app nos puede ayudar con eso, ¿verdad? Pero es muy difícil porque estamos hablando de muchísimas personas. Pero sí, muchísima gente nos va llamando a medida que va teniendo síntomas y ahí coordinamos que sea entre el quinto día lo ideal de la toma de muestra de estas personas que tienen síntomas, ¿verdad? Bueno, doctor, ¿algo más, Amalia? No. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Mucha fuerza, nuestros respetos. Sí, brazo derecho del doctor Mazzoleni en toda esta lucha, el doctor Guillermo Sequera, de la nueva generación de profesionales médicos paraguayos, Rodi. Bueno, está Teresa Sosa, la fiscal interviniente. Exactamente necesitamos saber qué es lo que pasó en un supermercado en la zona de Ñembuy, Amalia, ¿no? Donde ayer hubo pánico realmente porque aparentemente un familiar de un paciente con el virus confirmado ingresó a hacer compras. Ajá. La identificaron y a partir de ahí surgió este problema. Vamos a establecer contacto con ella, fiscal. Muy buenas tardes para el SNT, ¿cómo está? Sí. Vamos a compartir primero lo que pasaba. Sí, vamos a ver el video de lo que pasaba ayer en este supermercado ubicado en la zona de Villa Elisa. ¿Cuál es su problema de Vive? ¿Cuál es su problema? Los dos somos COVID positivo y tenemos una nena con COVID positivo y no podemos pedirle a nadie nada. Guarde silencio y hablar con su esposo porque está nerviosa. Usted está gritando en la calle, señora. ¿Y qué quiere que haga, señora? ¿Que pase a venir? Usted tiene que venir con el equipo, así como viene todo el mundo. Vaya usted, yo qué persona es. Usted está, ¿sabe qué? Usted está haciendo que esto sea mal. Le pido que guarde silencio y hablar con su esposo. Y después puedo hablar con usted. Pero está la cámara, está el registro en la cámara. Usted tiene un registro ahí, no tengo el registro en la cámara, doctora, tengo el registro en la cámara.
Bueno, esto ya fue después de todo cuanto se dijo en el supermercado. Sí. La buscaron en su casa, doctora Sosa, ¿no? Mire, yo le voy a explicar un poco una cuestión acerca de este tema. A ver. Resulta que un funcionario policial, sin ninguna autorización y violando todas las normas de procedimiento, graba esto, edita y saca de contexto del procedimiento que el Ministerio Público llevó a cabo. Ahí lo que se escucha es una persona alterada, que da una información que no es correcta, producto de que estaba en una situación de mucha alteración. Entonces, se saca eso de contexto, ¿verdad? Y se pasa a los medios de comunicación. No, el Ministerio Público, desde que se inició, desde que el gobierno, desde que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de alerta sanitaria, que fue el primer decreto, por instrucciones de la Fiscal General del Estado, y luego cuando decretó ya la emergencia, la medida de cuarentena, el Ministerio Público realizó una serie de controles de cumplimiento del aislamiento social. En total hicimos 101 verificaciones. Que ese tipo de tarea no se dio a conocimiento al público. Se hizo respetando la intimidad y la prudencia que este tipo de requerimientos requiere. Hasta ese momento, le reitero, hicimos 101 verificaciones. Entonces, esto que hizo este funcionario policial en forma violando el código de ética y el procedimiento que en forma respetuosa la Policía Nacional y el Ministerio Público realiza y trabaja, ya nos preocupa muchísimo, y ya tengo entendido que se va a instruir el sumario correspondiente, porque se sacó de contexto. Doctora. Entonces, eso es lo que yo quiero informar, ¿verdad?, para que realmente quede claro. Doctora, y le quiero rogar al medio de comunicación que cancele esta emisión de esta situación. Doctora, simplemente para consultar, para aclarar también, para que se entienda un poco, esto empezó a circular por todos lados, y en un momento dado, la constitución que realizó el Ministerio Público, esta persona decía: yo soy paciente positivo y necesitaba ir a comprar algo porque tengo una criatura pequeña. ¿Esta situación se dio así? Yo le explico rápidamente. Muchas de estas personas están con mucho inconveniente porque no tienen parientes, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es tratando de ayudar a estas personas para que puedan tener el acceso a la alimentación, ¿verdad?, y a la medicación. Entonces, yo creo que ese es el punto crucial, y en eso estamos trabajando en forma incansable con el Ministerio de Salud, ¿verdad?, porque conjuntamente estamos haciendo este trabajo, ¿verdad? Yo hasta allí es lo que les puedo informar. Y con respecto a lo que se manifiesta de que yo me constituí en un supermercado, ¿verdad?, esa es una información falsa. Yo no me constituí en ningún supermercado, en ninguno. Si estoy faltando a la verdad, que se muestre una foto. Yo no me constituí en ningún supermercado, ni clausuré ningún supermercado. Así que yo le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad, ¿verdad?, de poder explicar esto, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar todo, ¿verdad?, con mucha prudencia, con mucha cautela, respetando a estas personas, ¿verdad?, que son nuestros conciudadanos y que merecen toda nuestra solidaridad. En resumen, doctora Sosa, esto se filtró, no era la manera esperada. Ustedes están trabajando de manera conjunta con la policía, respetando la intimidad de los pacientes y, de hecho, una actitud que en algún momento llamó la atención, por pareciera ser que se trataba justamente de un procedimiento en donde se buscaba a delincuentes. Entonces se aclara muy bien para que quede el episodio más que colado, tamizado, y reivindicando entonces que van a seguir haciendo, pero dentro del marco de lo que establece el decreto.
Así mismo, exactamente es así. Bueno, gracias por su tiempo, muy amable. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. La doctora Teresa Sosa Laconil, que fue una de las primeras encargadas justamente de abroquelar la zona del Mercado 4, exacto, cuando se precisaba y se insistía con mayor presencia del Ministerio Público. El propio ministro Acevedo decía que brillaban por su ausencia, que se esperaba un trabajo más interinstitucional. Sin embargo, ella dice que lo venían haciendo pero de una manera en segunda línea. ¿Por qué? Porque es cierto. Imagínate, Amalia, que de por sí ya venga estigmatizado como infectado. Y no es menos cierto lo que dice. ¿Qué pasa cuando una madre es solitaria, está al cuidado de su hijo, no tiene a quien pedirle auxilio? Entonces también se tiene que tener un protocolo de parte del Ministerio de Salud que permita auxiliar a esta gente. Ese es el punto, el punto que se rescata en ella se alteraba, la señora se alteraba, evidentemente se filtró, no era para filtrar, pero se filtró. La señora se alteraba de alguna manera porque decía, tengo una criatura pequeña, yo necesito darle de comer, no tengo que hacer, y me tengo que ir al supermercado a comprar para darle de comer a esta gente. Entonces, si no sé, un número de teléfono, algo, ¿por qué? Porque en este caso hablamos de un desamparo en donde estás, en una encrucijada. Primero, mi vida o la de mi hijo, o los terceros que convivimos en una sociedad. Y finalmente, Amalia, vos como mamá sabes, en caso de duda, siempre va a optar a favor del hijo, Claro, lo que pasa es que tenemos que sacarnos de la cabeza ese tema de satanizar a la persona que está confirmada. Mañana puede ser vos, puedo ser yo, uno de nuestros familiares. Por eso decía lo muy que bien tenemos que hacer es estar preparados para esto también, exactamente, ¿verdad? Lo que pasa es que también estamos aprendiendo día a día, Amalia, institucional y personalmente, pero lo que decía la doctora Sosa, somos paraguayos, estamos para coadyuvar y no para estigmatizarnos y finalmente entrar en una suerte de cacería de brujas. Vamos hasta el este del país, Amalia. Con Luis Gavilán. Luis, buenas tardes. Hola compañeros, ¿cómo están? Un saludo cordial para ustedes, para nuestros televidentes. Trabajamos en vivo en el mercado municipal de Abasto. Como podemos observar en imágenes, el movimiento es normal. Pareciera ser de que estamos en un día normal de trabajo, mucha gente acudiendo al mercado, compradores, vendedores de todo tipo. Entonces, la Fiscalía con la policía han llegado hasta la administración pidiendo la colaboración de estas personas a fin de intervenir los comercios. ¿Qué pasa? Es que están abriendo comercios que nada tienen que ver con la venta de alimentos, por ejemplo, roperías, comercios que venden bazar, entre otras cosas. Entonces se hizo el recorrido que acaba de culminar, compañeros, y clausuraron prácticamente, obligaron en realidad a cerrar prácticamente todos los comercios, y podemos hacer un recorrido aquí con nuestro compañero y pedimos también a la asesora jurídica del mercado que amablemente se acercó junto a nosotros aquí para explicarnos la situación. Como pueden ver, estos negocios acabaron de cerrarse, compañeros, pero sigue el movimiento intenso. Aquí a la derecha pueden observar la cantidad de policías que están trabajando, tratando de concienciar a la gente a fin de que puedan cerrar sus negocios, evitar la llegada hasta el mercado de Abasto, donde hay una aglomeración importante. El espacio físico es pequeño, no hay mucho lugar para estacionar, para hacer ese recorrido. Entonces, evidentemente, esto se vuelve un peligro teniendo en cuenta la cuarentena obligatoria en la que tenemos que estar. Voy a aprovechar y saludar ya aquí a la asesora jurídica del mercado de Abasto, la doctora Alice Monjes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos en vivo. Buenas tardes para la audiencia. Gracias por estar aquí. Bueno, varios negocios fueron cerrados. Inconsciencia total aquí en el mercado aparentemente. Inconsciencia total, y realmente esto es algo inédito, porque lograr esto es solamente gracias a esta intervención de estos 4 fiscales en simultáneo. Lo hicieron. Ya desde la administración del mercado de Abasto se había solicitado, se había multado incluso en base a las ordenanzas y a las limitaciones legales que nos permite eso, pero no obstante hoy hemos sido acompañados por los agentes fiscales que hicieron un excelente trabajo. Y es simple, las personas no entienden, de todas las maneras se les dijo, solamente aquellos que proveen la canasta y la cesta básica es lo que tienen, pueden abrir, ¿verdad? Hasta próximo decreto presidencial también, porque si seguimos así, esto puede empeorar, ¿verdad? Totalmente. Además que aquí siempre tuvimos el problema del espacio físico y la gente igual entra con sus vehículos, genera embotellamientos, se aglomeran las personas. Es terrible todo eso, doctor. Aquí se da, pareciera que hay una cuestión cultural aparte. Llegaste al mercado y puedes hacer lo que se te canta. Entonces, aprovechamos también esto, estamos ya empezando a trabajar en coordinación con los PM, que es la Policía Municipal, también en coordinación con la Policía Jurisdiccional por el control de los camiones, y nuestros fiscales están trabajando en forma rotativa, también garantizando
solicitando la distancia correspondiente entre las personas para realizar sus compras. Es como que tenemos que reeducarle a las personas. Totalmente. Gracias, doctora. A las Muy órdenes. amable. Justamente aquí está llegando el doctor Edgar Torales, que es uno de los fiscales que está trabajando en el mercado de abasto. Estamos en vivo, doctor, para todo el país. Bueno, realizar un recorrido bastante amplio con la colaboración de otros colegas para intervenir aquí en el mercado. Sí, estuvimos recorriendo desde hace aproximadamente 2 horas, estamos acá con los colegas, los 3 colegas, revisando y verificando todos los puestos y cerrando y anotando todos los datos de los propietarios de aquellos que no están exceptuados dentro de ese decreto reglamentario. Y bueno, le decía a otro colega que creo que acá la única solución es cerrar el mercado de abasto. O si no, todo el esfuerzo que se hizo, que se está haciendo de la gente que están en su casa hace casi un mes encerrado, de los policías que están arriesgando su salud, su vida, y todo lo que estamos en la primera línea, como se dice, no va a tener sentido, no va a valer la pena si es que la gente sigue siendo tan inconsciente como con lo que observamos hoy aquí en el mercado de abasto. Yo particularmente estoy indignado, te soy sincero, Luis, estoy indignado por la inconsciencia criminal de la gente, porque esto es una inconsciencia criminal. Estamos observando, estamos viendo, cada día están aumentando la cantidad de casos y ni eso nos, digamos, nos... ¿Qué falta para cerrar esto? Acabo de hablar yo con la doctora Nidia Silvero, pedí con ella, estuvimos conversando y le hice mostrar todo esto, le expliqué lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos observando y me estaba manifestando que justamente ella estaba hablando con el señor intendente y encarecidamente le dije yo, es cierto que voy a ser totalmente impopular y le mandé a decir al intendente municipal que por favor, si queremos hacer algo, el mercado de abasto se tiene que cerrar. Mínimamente una semana por lo menos a partir de hoy hasta que termine la Semana Santa, como mínimo se tiene que cerrar el mercado de abasto, de lo contrario todo el esfuerzo no va a valer. Totalmente, vimos niños desde tempranas horas con sus padres aquí arriesgando al santo botón, gente adulta de la tercera edad. Dijimos, en todos los medios se dice, en el auto no más de 2 personas, en el auto 3 personas con un hijo menor, gente mayor de 60 años. Yo no sé en qué idioma decirle a la gente. Todo el mundo dice, todo el mundo vamos a decir pepita penderoga, pepitamina penderoga. Esto es grave y nadie está entendiendo. No sé qué tiene que pasar. Solo nos queda, y si tengo que pedir, voy a pedir, bloquear Ciudad del Este. Correcto, muchísimas gracias el doctor Edgar Torales, fiscal que intervino aquí en el mercado junto a otros 3 fiscales. Acaban de escuchar ustedes, solicitó formalmente a la Intendencia Municipal que se cierre este mercado. Decía él, hasta si se quiere una actitud impopular, pero no queda otra, si queremos que la cuarentena realmente resulte, compañeros. Bueno, es lo que se hizo acá en el mercado 4, de hecho también de una manera escalonada, se constituyó en un procedimiento ya habitual del mercado abasto de nuestra ciudad capital y pareciera ser que va a tener su repercusión en otras cabeceras departamentales donde la aglomeración, ¿por qué? Porque convengamos, Amalia, que la gente tiene todo el derecho de ir, pero lo que hay que evitar es justamente el amontonamiento. No sé si vos tenés la misma percepción, Roberto, Rodi y seguramente también nuestros televidentes, pero es como que hoy, ante la avalancha de personas, nuestras autoridades están más firmes que nunca con respecto a evitar que pasen. Hoy recién yo siento ese 100%, esa tolerancia. Pero todavía no salió el decreto cero. que se Está anunció. tardando mucho para una situación de emergencia, de urgencia. Ayer se decía el ministro anunció. Acevedo que ya tenían, de hecho, las excepciones que iban a quedar más limitadas, pero pasa el tiempo, la policía si bien hace su trabajo desde el momento uno, desde el día en que se aguardaba, fue probablemente la institución que mejor entendió el desafío, al igual que el ejército. Sin embargo, falta un resguardo, pues la fiscalía te dice hasta qué punto nosotros podemos avanzar, porque finalmente están los excepcionados, te dicen acá está mi salvoconducto, pues no, pero yo hasta acá lo que nosotros mi empresa me dio y por eso salí, entonces al final son liberados otra vez. Y hay muchos que sacarle el auto tenía que ser el momento 1 ya. Y hay muchos que presentan certificados, así que ni siquiera tienen membrete y ya con eso van justificando para circular, ¿verdad? Claro.
Claro, o sea que por eso, y yo creo que si bien se insiste en que esta semana va a ser clave, porque después ya viene el frío, tendríamos que entrar en razón y también las empresas, tratar de reducir el personal en la medida de lo posible. Y vos sabés que eso que decías también hace rato, Roberto, esta situación que se da en Asunción, que prácticamente la gente desoye, no respeta lo que dice, ¿verdad? Y a esto sumarle que hizo que muchos salieran de Asunción para el interior, de Asunción que hoy es el epicentro de la pandemia en Paraguay, ¿verdad? Y eso que hace que genere también la reacción de otras ciudades, de otras municipalidades que recurren a medidas extremas como cerrar absolutamente todo para que nadie pasa es que en entre. caso de duda, y como te das cuenta que no hay aparentemente un norte bien definido, entonces las autoridades se autogestionan, ¿sí? El caso de Bicuí, el caso de Ayolas, llegan a medidas extremas. Villarrica ahora también se suma. Sí, y aparte que probablemente en el extremo celo por querer hacer bien se anunció el lunes, el martes, ¿verdad? Que este fin de semana iba a acentuarse todo tipo de control. Entonces anticipadamente la gente que pretendía viajar entre jueves y viernes, desde el miércoles ya tomó rumbo al interior de la República, o sea que hubo un error estratégico. Esto tenía que haber sido desde el vamos, la tolerancia a cero. Se relativizó con aquello que es la flexibilización por el cobro de los haberes. Y desde ahí empezó a circularse. Desde 31-1, entonces la gente vamos para ir la coronavirus cuando que todavía ni empezó el partido. Desde que hubo plata, esto se degeneró. Es así de simple. Y conste que no hay mucha plata, pero la poca que hay, eso hizo que se degenere. ¿Y qué es lo que pasa? Le están retrasando a la gente que tiene que realmente llegar a sus hogares y o a sus puestos de trabajo. Esto pasaba con una doctora que entre lágrimas pedía avanzar. Hace una hora que salí acá del hospital materno infantil de Loma Putá, hice una guardia nocturna, 12 horas sin dormir y vengo a quedarme atrapada en este tráfico. Y lloro de la impotencia porque vamos a morirnos todos, nadie se queda en su casa. Miren lo que es por delante, por detrás. No salimos del tráfico, quiero llegar a mi casa a descansar. Yo soy la doctora Ángela Gaballo del Hospital Materno Infantil Pediatra de Guardia. Y esto me duele como médico, me duele como paraguayo que seamos tan inconscientes. Bueno, y terrible la situación porque de alguna manera también esto dificulta la circulación de personas que realmente deben estar en la calle, como son los médicos. Y hablando de eso, decíamos que Asunción es hoy el centro de la pandemia en Paraguay porque los números crecen considerablemente acompañados del Departamento Central. Este es el mapa actualizado que da a conocer a todo el Ministerio de Salud generalmente a estas horas. No se registra ningún departamento nuevo, al menos hasta este momento, pero las cifras comenzaron a subir de forma importante en Asunción, donde hoy se registran 45 casos confirmados, seguido por Central con 35 casos y los demás departamentos donde ya se había confirmado se mantienen. 2 en Boquerón, 2 en Cordillera, 5 en Alto Paraná, 2 en Misiones y 1 en Caaguazú. Y también lo que vemos en lo que respecta a la franja etaria, la cantidad de personas que también, vos sabés que me sorprende muchísimo en este caso en particular, son los que van de 20 a 24 años y también los de 50 a 54 años, que son los grupos donde más casos se registran. Esas son las dos edades donde realmente Rodi va subiendo. Sí. El grupo más joven, 16 casos confirmados, y en el segundo grupo, 15 casos confirmados, destacando también los 6 recuperados. Eso es el mapa actual. Hay que entender también, Rodi, que muchos te dicen que los niños no son tan vulnerables, igual los maduros, sí los adultos mayores, pero los médicos te explican que vos podés ser un hombre de entre 30 a 35, pues si tenés un cuadro base, ahí la cosa se podría complicar. Si sos asmático, si fumas mucho, si sos diabético, hipertenso. Por eso es que el coronavirus se cobra la vida de tanta gente sin distinguir edades. O sea que no hay un blindaje y no hay una vacuna. Entonces lo único que se puede recomendar es el aislamiento social. Decía la vez pasada también el doctor Valmelli, si están fumando, suspendan nomás ya eso. Porque complica muchísimo más las personas que son fumadoras. Y hay niños también que fallecieron alrededor del mundo. Se destacaban personas muy chicas que también forman parte. O sea que tampoco, como es una enfermedad que todavía está en estudio, también no hay datos. Todo es muy relativo. Claro, varía mucho, ¿verdad? Si bien la población de riesgos son los adultos mayores, los demás también corren el mismo riesgo. Muchos te dicen, ¿y para qué lo que tanto? Si hay un subregistro, esto no es cierto, seguramente. Y bueno, y partamos de la base que somos todos contagiados
resultados ya, pero que hagamos lo que hay que hacer. O sea que es muy sencillo. O sea que estos números de nada servirían si es que justamente no se toma conciencia. Acá lo que se pretende es sencillamente hasta donde se pueda hacer el seguimiento de rigor. Pero como dicen los especialistas, va a llegar un momento dado en que se va a perder nomás todo tipo de rastro, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que, francamente, organizarnos aún más. ¿Y de qué se trata? De la responsabilidad familiar, de la responsabilidad personal que aparentemente muchos no están llegando a entender. El doctor Morínigo decía ayer, cuando se den los primeros 20, 30, 40, 50 muertos, probablemente allí recién nosotros los paraguayos vamos a entrar en razón. No alcanza lo de Ecuador, no alcanza lo de Italia, no alcanza lo de Estados Unidos, España, entonces, ¿qué es lo que esperamos? Y hablando de fallecidos, ¿verdad? Imagínense, la gente no dimensiona, la gente no entiende, es difícil, mucho se le explica, ¿verdad? Y Paraguay siempre se tiene que preparar sobre una expectativa que tiene para lo peor, uno tiene que tener para el peor de los casos. Ayer nada más en horas de la noche el doctor Portillo decía, imagínense ustedes cuál es la expectativa que se tiene para Paraguay. Recibieron las primeras 1000 bolsas mortuorias, son 3000 en total que van a tener, en el peor de los casos. ¿Y quiénes van a ayudar a que la situación empeore? Esa gente que no está respetando hoy en día esta situación. O sea que esto es como decía el ministro de Defensa, el general Soto, es una guerra en donde todos estamos unidos contra el COVID. Y como en toda guerra, se trabaja sobre números fríos. O sea que te dicen, ¿por qué veo tantas sábanas? Y porque eso es lo que probablemente tenés que prever. O sea que es una ecuación que te lleva a presuponer, y hay un ministro de Salud que va incluso más. Sí. Ese dato de 3.000 en el mejor de los casos, ¿verdad? O sea que no quiero ni repetir lo que dijo, pues una autoridad en la materia, y si lo dice es porque algún conocimiento tendrá en la proyección, y él es así muy drástico. Habló de 5.000 paraguayos que probablemente vayamos a morir. Sí. Así nomás dijo. Y 3.500 confirmados, 3.500.000 confirmados, decía. Es muchísimo. Es muchísimo. Es elevada la proyección también. Sumarle a eso que inicialmente, así como están las cosas, ese estudio también, la proyección que habían hecho en la Universidad Nacional de Asunción, hablaban de 5.000, un poco más de personas hospitalizadas nada más en el momento pico de la pandemia. Y hablando de aislamiento, vamos a hablar también de informaciones del mundo, cómo se está dando, qué medidas, por ejemplo, adoptaron en Perú. Recordemos que de Perú aparentemente habíamos traído uno de los casos de coronavirus que se detectó en el Congreso Nacional. ¿Cómo están cumpliendo ellos las medidas de aislamiento? Es que hombres y mujeres solo podrán circular en días diferentes. Esa es la forma de aislamiento y alternos mientras dure la cuarentena en este país, que va a concluir el 12 de abril. Esta medida anunció el presidente de la República para intentar reducir el círculo de contagio de coronavirus. Por ejemplo, en Perú, las mujeres podrán salir a la calle los días martes, jueves y sábado, y los otros días podrán salir los hombres para comprar solamente alimentos, medicinas y acudir a los bancos. En Perú se tiene actualmente más de 1.400 casos confirmados y el número de fallecidos supera los 55, y esta medida también se adoptó en Panamá. Hablamos de lo que pasa en los Estados Unidos. Estados Unidos, que a estas horas tiene 257.379 casos. Se disparó en los Estados Unidos. La situación es terrible. El número de muertos ya superan los 6.500 y de acuerdo a los datos se da un promedio de 1.169 personas fallecidas por día en los Estados Unidos. ¿Cuántas personas por día? 1.100. Más de 1.100 personas por día están muriendo. Y decía el presidente de la República que vienen días terribles para los Estados Unidos. Y esto, una estimación sobre 100.000. 100.000 a 240.000 fallecidos para los Estados Unidos. Esa es la estimación. Ayer nos decía el embajador Rodi que tenemos 30 compatriotas con coronavirus confirmado allá y uno que ya falleció la semana pasada. Mientras tanto, acá los muchachos se preparan con cervecita para... Sí, con cervecita y vino para la Semana Santa. Y allá también el sistema de salud pública no tiene la capacidad suficiente. Estamos hablando de los Estados Unidos, que tuvo que montar hospitales de campaña también para esta emergencia. Lo que pasa es que podés decir, Estados Unidos a lo mejor no estaba, pero un botón y el ejército reacciona y probablemente consideran como estar en batalla y tienen esa posibilidad logística. Así y todo recibieron ayuda de Rusia, de China, que finalmente en una suerte de solidaridad sin distingos intentó auxiliar al país más poderoso del mundo. Y nosotros acá no nos sobra otra, tenemos que insistir hasta donde se pueda, porque después llega un momento en donde va a ser un sálvese quien pueda. Es muy sencillo, ¿no? Dale, Rodi, hasta otro momento. ¿Está Angie? Está Angie. Angie, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver qué nos llegó a nuestro número de WhatsApp al 0985-3030-00 y vamos a observar estas imágenes de una medida realmente drástica pero necesaria. Así lo catalogaba el intendente de la ciudad de Ayolas y estábamos conversando con los compañeros un poco anterior justamente a este video de estas medidas que también se están dando en varias ciudades. Hablamos de Ubicuí, también hizo su parte Encarnación y también ya hace algunos minutos se cerró también el paso de la ciudad de Villarrica. Escuchemos lo que decían estas personas que grababan el cierre de esta ruta. Por Ayola voy que nada, sea mío a mí. Una imagen realmente muy fuerte, tétrica, la que observábamos, camionadas de arena, camiones de arena que tuvieron que ir para poder cerrar este paso, incluso un féretro. De esta forma el intendente de la ciudad de Ayolas hacía conciencia. De esta manera quiero proteger a mis habitantes para que nadie pueda morir ante esta pandemia. Vamos a ver también esto que sucedía bien temprano. Estamos hablando del día 24 de cuarentena. Hoy viernes muchos decidieron salir y no necesariamente para poder realizar un servicio indispensable. Estamos hablando de gente que aprovechó para hacer este recorrido completamente innecesario y esto que se observaba bien temprano en la jornada de viernes. La cola que hay, el control hay una Coca-Cola abajo. Paraguay, señores, quédate en casa, que están de droga. Esto es una joda, lo peor. Esto es una joda. Esto, que caiga el meteoro, que venga todo lo que tiene que venir. Esto es una joda. Zona Jardín Botánico, total caos, fila de vehículos, impresionante la fila de vehículos. Bueno, y este es el resultado. Cientos de conductores que tuvieron que ser demorados, incluso sus vehículos incautados. Vamos a ver cuál es la situación de los tapabocas. ¿Cuál debemos utilizar? Y es la pregunta que nos hacemos. Hay un video que se hizo viral justamente por parte de un especialista argentino y es que muchos están utilizando estos elementos realmente indispensables para evitar contagiarnos de coronavirus. Vamos a simular un estornudo, presión de un desodorante que es menos que un estornudo. Pasa para este lado. Otro tipo de barbijo que están utilizando como friselina, tela que no debe ser usada para barbijo. Pasa. Friselina de bolsa. Pasa. Friselina común, tela simple. Pasa. Simple friselina. Pasa. Barbijo quirúrgico, por ende los barbijos reglamentarios. No pasa. Otro tipo de barbijo quirúrgico, por ende barbijo reglamentario. Barrera, no pasa.
Barbijo N95 reglamentario. No pasa. Por ende, si estornuda una persona que usa un barbijo y es un COVID positivo, no saldría. Y si yo me lo pongo usando un barbijo cualquiera de tela de friselina o común, no impido aspirar lo que la otra persona estornudaría o hablaría o salpicaría microgotículas. Por ende, no usen barbijos hechos de telas caseras. Experimento que se hizo viral a través de redes sociales que nos dice cuál es la mascarilla que realmente debemos utilizar. El problema en este caso es que estos elementos lastimosamente ya nos están encontrando desde hace varias semanas en varias farmacias. Vamos a ver otros de los videos que nos llegaron, algunos de los tantos realmente, de gente que está pasando muy pero muy mal. Ya no tenemos qué comer y es la situación de miles de paraguayos. Señor intendente de Luque, votonando peyuco ape. En mañana se pintare, se con la recobema intendente cabone cuná. En mañana va a paro tacuane de piru. En mañana bocallare con la mitad. Jo ujina, dore recobema y ni un cuarto arroz cuná, señor intendente. Ten piedad de nosotros, Flor de Itapuamí está presente. Acá no hay ladrón, no hay polimondajá, no hay poliestafador. Pero mira, ahora mando a mí no eres que, señor intendente, ayudante, ten piedad de nosotros. Mañana va a paro cuando es pirú, lo corre familia. Gracias. Ya hablé con tremita. Mara la peseite peñen bujoru la gente en Boriajure. Orengo pero no día coge ambueire manos a no las ayuda o la gobierno pero no baje nunca los anota 3-4 diarios carujamos Orengo no va para día a día ujamore que sea un plato te envío muy jabón familia cuérape mara la pecha y te ve peñen bojorio eres. Hay muchísimas necesidades. Yo personalmente me dedico a hacer flete. Pero acá está, esta es la condición de mi motocarro, está inactivo, roto. Hago limpieza con desmalezadora y subo a los colectivos a tocar música. Yo soy músico saxofonista, pero eso es mi trabajo de forma independiente. Pero estamos quietos, estamos todos en casa y ya no hay que comer. Y yo hablo en nombre de todas esas personas que hoy día están pasando mal, que la están pasando mal. El gobierno debería de venir a traer la ayuda. No es que nosotros tengamos que estar esperando. Ya tiene que acercarse esa ayuda porque la gente comienza a desesperarse. Y al desesperarse, ¿qué es lo que quiere hacer la gente? Salir a buscar y a reclamar sus derechos. Marito presidente, se ayuda a mí, nada, víveres, se cochen boriajú, reciclado, minte, a peyupe, se ahora se roba a mí, va ese país, hay cotebeco, será víveres, mine, presidente, Marito. Terrible, terrible realmente es la desesperación que crece conforme van pasando los días y es que hay muchas personas, muchas familias en situación de vulnerabilidad que hasta el momento no está recibiendo ayuda alguna. Se pide agilizar los trámites por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional y también en cuanto a los kits alimentarios. Sigan enviándonos sus videos a este número al 0985 30 30 00. Seguimos con más información. La verdad que hay que insistir con eso, Angie, porque 26.000 personas fueron las que recibieron casi ya un mes de cuarentena. Hay mucho por hacer todavía con respecto a ese tema y no puede ser que un soporte tecnológico no funcione, ¿verdad? Claro, finalmente se pretende ordenar, hacer que no se repita, que llegue justamente de la manera más adecuada a los sectores más vulnerables. Hay que insistir. Yo sé que son varios frentes, ¿verdad? Claro, está por un lado la salud, por el otro lado este tipo de asistencia, especialmente para la gente que necesita, más allá de que algunos avivados también se estén colando, Amalia, ¿no? Vamos ahora a saludar a nuestro compañero Natanael Cáceres nuevamente, porque ¿cuál es el movimiento ahora ahí en Iguazú, Nata? Gracias, Amalia. Bueno, en el tránsito prácticamente ya nadie va pasando por esta zona, lo que es la autopista Ñuguazú con dirección al centro de Asunción, porque hoy desde muy temprano, desde cerca de las 6 de la mañana,
aproximadamente ya se realizaba este estricto control que iba encabezado por los agentes del Ministerio Público, también por la Policía Nacional, agentes militares y también Policía Municipal de Tránsito. Se logró la demora de cerca de 100 personas, quizá un poco más, quienes ingresaron a esta especie de corralón que fue improvisado en el transcurso de la mañana, ya que la tolerancia prácticamente era de cero. Solamente personal de blanco, aquellos que transportaban alimentos, ingresaban hacia la capital en horas de la mañana, por lo menos durante los controles. El resto de los trabajadores o aquellas personas que iban saliendo y que tenían ciertas dudas con relación a la documentación fueron demorados en este sitio. Reitero, ellos están formando fila en este momento y desde hace horas y van pasando de a uno para poder realizar una verificación más minuciosa. Recordemos que los agentes del Ministerio Público también están labrando actas con relación a todas estas personas que salieron de su casa. Se está documentando absolutamente todo, porque decía el fiscal interviniente que solamente aquellos que son imprescindibles tendrían que estar saliendo de sus casas. Por ejemplo, jardineros tuvieron que dar la vuelta y volver nuevamente a sus domicilios. Y era la situación prácticamente de muchos compatriotas quienes salieron hoy en busca del pan, del sustento para sus casas, pero terminaron dando la vuelta con un retorno en cierta manera amargo, porque no pudieron pasar y muchos de ellos fueron otra vez con los bolsillos vacíos a sus hogares. Vamos a compartir la nota de lo que decían los conductores un poco más temprano. ¿Algún motivo en especial que le hace salir de su casa? A mi trabajo, farmacia. En la farmacia, farmacéutica entonces. Sí. ¿A qué hora tenías que entrar? 7:30. ¿Y ahora qué horas son? Casi las 8:30. ¿Hace cuánto que estás en la fila acá? Y ponerle 40 minutos, bella. En tu caso, por ejemplo, ¿ya pasaste otro control anterior a este? Todos los días paso por acá. ¿Demorado también? Sí. ¿Trajo la documentación? Sí, tengo todo. ¿Y qué le dijo el fiscal que no tenía por eso? Que no es servicio imprescindible, hermano. ¿Cuál es el rubro que usted trabaja? Como auxiliar, agente de transporte. Agente de transporte auxiliar. Y decía que no es imprescindible y... No es imprescindible el servicio y ya nos retuvo, nos sacó nuestra cédula y estamos acá esperando. Pero hay ni un decreto donde dice que las excepciones para ir a trabajar. Entonces, tienen que cumplir nomás también eso. O sea, ellos están para hacer cumplir lo que dice el decreto, ¿verdad? No sé yo si esta mañana salió algo que nosotros no sepamos, ¿verdad? Pero... ¿En tu caso vos te vas a trabajar? Yo me voy a trabajar. ¿En qué rubro? Trabajo en una entidad financiera, una entidad bancaria. ¿En qué área específicamente? Y en un banco, ¿Área administrativa? Sí. ¿Vos estabas pasando este control de manera normal los días anteriores? Sí, normal. Mi mamá se tiene que realizar 3 veces a la semana. De Itagua me están derivando. Tengo toditos los documentos. Le mostré a la allá. Tengo todito de mi mamá. Está en casa, está enferma. Apenas está. Y igual nomás me detuvieron. Iya, bota. Ya por acá mandado ya cargo más. Por ahí va. ¿Ya tuvieron la situación? La situación. Iya, bota. Ya llegó ahí. Mi mamá llegó ahí. Bueno, allí escuchábamos ya en primera instancia los testimonios de las personas que quedaron demoradas y trasladadas hasta este corralón, donde continúa el procedimiento por parte de los agentes del Ministerio Público. Queremos compartir también el caos que se generaba en el tránsito a primera hora de la mañana debido a los controles. Escuchemos.
Bueno, ahí veíamos lo que se generaba a primera hora de la mañana y bueno, el caos en el tránsito. Ahora por lo menos ya está mucho tranquilo y vamos a conversar con la gente a ver cómo está también la situación. Amigo, ¿qué me podés decir? ¿Vos estás formando ya fila aguardando para regularizar tu situación? Sí, así es. Me demoraron porque la constancia que tenía me dijo que acá recién iban a verificar, que iban a llamar a la empresa donde trabajo y que después recién me iban a largar. ¿Ya se hizo ese procedimiento o estás esperando para llegar ahí a la mesa a que llamen, a que verifiquen todo para que te dejen ir? Y estoy formando la fila ahora y dice que de a uno y que con paciencia, que todos los que tengan constancia van a salir, pero los que no tienen no van a salir. ¿Vos tenías que trabajar en esta jornada? Sí, tenía que ir a traer un repuesto de hacia Artigas. ¿En qué rubro? ¿Mecánica? Mecánica. Estoy viniendo de la empresa Cacupeña. ¿Para la empresa de transporte público? Sí, así es. ¿Ya le comunicaste a tu jefe lo que pasó? ¿Comprendieron también lo que sucedía? Sí, ya le comuniqué todo y ya se comunicaron y me dijo que espere bien y a ver cómo termina. ¿Después te vas a ir o vas a decidir retornar nomás ya? Y para mí que es mejor retornar nomás ya que ir otra vez y que me caigan otra barrera. ¿Ya no querés pasar por esto? No, ya no. ¿Cuántas horas ya que estás acá? Y como 4 horas por ahí. ¿A qué hora te demoraron? Y ponerle que las 8:30 por ahí. 8:30 de la mañana. Sí. Bueno, bastante tiempo, me imagino con hambre y con sed ya también. Sí, claro. Fuerza, fuerza. Bueno, ahí está entonces el trabajador y bueno, la gente que continúa esperando. Amigos, estamos en vivo para el SNT. ¿Cuál fue tu situación? ¿A vos a qué hora te demoraron? Y a las 9:30 por ahí. 9:30. ¿Vos dónde te estabas yendo? A mi trabajo. ¿De qué trabajas? Yo estaba en la parte de call center. Ah, de call center. Sí. ¿Tenés tu certificado? Sí, acá tengo. Podemos mirar, vos tenés toda la documentación, está la firma, tu horario laboral también especifica. Ese no especifica, amigo. No. Justamente eso estaba leyendo recién. ¿Y qué te dijeron acá? ¿Tenés que formar fila? ¿Van a corroborar todo y después te van a...? La verdad que estaban dando vueltas. Porque primero decían que iban a pasar por cada auto, después al final se aglomeraron todo y ahí dijeron para hacer fila. En tu caso ya le comunicaste todo a tu jefe, ¿entendieron lo que pasó también? Sí, saben todo ya. El tema es que yo justamente tengo el auto de la empresa, ¿no? ¿Y ahora mañana cómo vas a hacer? No, mañana no. Ya no te vas a hacer. Te va a haber esa consideración también por parte de tu jefe. Yo espero que sí, porque la verdad que incomoda cuando estábamos acá abajo el sol, ¿verdad? Y 4 horas, no, ni ahí. Yo acá, lo ideal sería que te puedas ir también, que no termine con una imputación. Y sí, también, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces Roberto y Amalia, la situación de las personas que están formando fila, aguardando a que se realice la verificación individual, ¿verdad? De cada documento que van presentando, se contacta con la empresa, se verifica, se labra acta con relación a todos los que están aquí. Y bueno, es la situación de compatriotas, muchos de ellos, reitero, trabajadores que algunos tuvieron que volver nuevamente a sus casas, otros quedaron aquí, otros querían ir al hospital a retirar insumos y también quedaron demorados y son diferentes situaciones que se presentan que de repente van obligando a los ciudadanos a que salgan de su casa. Hoy todos, absolutamente todos, fueron derivados a este punto para una verificación individual y minuciosa y de acuerdo a eso, recién a esta hora se van dispersando nuevamente todas las personas. Bueno, Natanael, de hecho, el solo mirar ya asusta la cantidad de gente, la aglomeración que se da. Algunos seguramente con causa plenamente justificada, sí, Amalia, pero otros que evidentemente consideraron como un día normal, ordinario, el caso del asistente mecánico, que se iba a buscar un repuesto, estaba una funcionaria trabajadora de blanco, o sea que no ha de ser fácil, pero acá por sobre todo se reivindica la vida, que esto también sirva de ejemplo. Ayer el ministro Acevedo decía que los controles se iban a acentuar, que justamente se iban a excepcionar casos solamente extremos e inexcusables, sin embargo el decreto hasta ahora no se tiene. Y estamos esperando, Roberto, vamos a recordar lo que decía Euclides Acevedo. Las instrucciones del presidente de la República, me cabe informar a la ciudadanía que las medidas restrictivas van a llegar a su máxima expresión en las próximas horas, razón por la cual la comunidad de control, compuesta por la policía, las Fuerzas Armadas y agentes del Ministerio Público,
van a redoblar sus esfuerzos para el control de tráfico de vehículos y de personas que sobre todo vayan de la capital central con destino al interior y viceversa. Se está elaborando un decreto en virtud del cual las excepciones complacientes de los anteriores decretos serán eliminados, salvo aquellas excepciones que el Ministerio de Salud Pública así lo determine. Debo informar que los controles en las últimas horas han traído como resultado más de 50 vehículos incautados. Al momento tenemos 1.083 imputados, 829 en la policía por violación de la cuarentena sanitaria, y les comunico que las multas serán inflexibles, de modo que la ciudadanía tiene que atenerse a las consecuencias. Esto viene a razón de ser de que la inconsciencia, la irresponsabilidad, y siendo benignos con el lenguaje, la displicencia de algunos ciudadanos hace que el gobierno tome estas medidas, teniendo en cuenta que la pandemia va adquiriendo ribetes alarmantes y tenemos que estar preparados. El hecho que nuestros hospitales no estén repletos de infectados, que las enfermedades infecciosas hayan disminuido, no quiere decir que bajemos la guardia, sino todo lo contrario, porque se hizo bien las cosas, estamos como estamos. Pero como dijo alguien, si esto sale de control, las consecuencias serán imprevisibles. Desde el Congreso Nacional se anuncia que hay un caso confirmado. ¿Ya eso también está al tanto el Ejecutivo? Sí, estamos al tanto, es una información que debe ser verificada. Obviamente el señor presidente está preocupado por el relajo de algunos irresponsables y nos ha pedido a quienes somos responsables de la seguridad interna de la República tomar las medidas que sean pertinentes, de modo que nuestra educación se convertirá en una cuestión mucho más agria, mucho más rígida. ¿Qué pasa a partir de ahora con los controles? O sea, específicamente, más rigurosos, se viene anunciando esto de hace 2 días, ministro, pero específicamente para que la gente ya tenga en cuenta, evidentemente, hubo relajo. Aquellos que no justifican su movilidad de manera razonable y convincente, sus vehículos serán incautados y no se les devolverá por llamadas telefónicas de algún concejal, de algún diputado, ministro, da esporte, la oye ya rama, oye en corapita la auto, y alguno mano a la cartuchera, 1 millón, 2 millones, 4 millones, ya así también. La gente parece que no nos cree, pero el hecho de que haya más de 800 imputados, el Ministerio Público cada vez más convencido de la necesidad de aplicar de manera inflexible la ley, y el hecho de que las comisarías estén repletas de aprehendidos, eso quiere decir que la cosa se está cumpliendo. Y aquellos que eso no les gusta, y bueno, que se sometan a la prueba. Vamos a ver si aguantan. No quisimos nunca recurrir a esto. Siempre quisimos ser persuasivos, quisimos ser pedagógicos, pero parece que nuestros buenos modales no han tenido éxito. Entonces vamos a recurrir a la página 2. Las excepciones que están en el decreto 3478 prácticamente van a desaparecer todas, salvo aquellas de extrema necesidad, le hace alimentación y medicamentos. Lo que pasa es que en nuestro país lamentablemente las excepciones se convierten en reglas y vamos a hacer que la cosa sea como tiene que ser. ¿Se podría adelantar quiénes van a, digamos, estar ahora dentro de este grupo, digamos, ministro? Y mañana van a leer en el decreto. Se van a llevar probablemente algunas sorpresas, pero lo importante y la preocupación del presidente, la orden del presidente es que los órganos de seguridad actúen con mucho mayor firmeza
y que los ciudadanos de vuelta les exhortamos, quédense en su casa, porque o si no, esto no va a tener control o es que le vamos a tener que dar trabajo extra a los carpinteros. Pero todos los caminos alternativos para eludir los controles están presupuestados, de modo que aquel pícaro que dice, se atacó Arubi y se le va a pillar, no queremos pelearnos con la gente. Finalmente, de la pizza paraguaya, amigo, pero lamentablemente vamos a tener que ser así porque está en juego la salud pública. Parece que la gente de repente se cree inmune y por eso algunos se creen impunes. Acá no va a haber ni inmunes ni impunes. La mejor vacuna, quedarse en casa. La mejor vacuna, la higiene. Estamos preparados a bancarnos las medidas más extremas, porque parece que es la única manera de que la gente realmente se discipline. No queremos sumisión, queremos disciplina solidaria, queremos aplicar con firmeza la ley. Ningún exceso, ningún abuso. El Estado no está para eso. Y lo que queremos es prepararnos para no perder el trabajo, para no perder la dignidad del trabajador. Para eso necesitamos gente sana y tenemos que esperar la comprensión de la gente. Ministro, hay buses que... Acontece en zona de Ñuguazú. Ahora le tenemos a un especialista, de hecho ya un profesional recurrente, ya familiarizados con él, con todas sus orientaciones, recomendaciones. Nos decía cansado este nudado, pero apenas estamos entrando en una fase crítica, Amalia. Nos atiende el doctor Tomás Mateo Valmeli. Muy buenas tardes para la audiencia Canal 9. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Amalia, Roberto? Un placer poder compartir con usted y con toda la audiencia. No nos vamos a cansar de repetir 70 veces 7. Hay que quedarse en casa, doctor. No hay de otra, pero pareciera ser que no estamos entendiendo un importante sector de la población esa orientación. Y realmente fue una desilusión esta semana por las autoridades y la ciudadanía. Vimos esa cuarentena que estaba teniendo un efecto positivo, porque estábamos viendo que la curva se mantenía lineal con un crecimiento progresivo lento, que esto iba a ser posible, que a lo prolongado, pero sin un impacto importante a nivel de la salud pública paraguaya y de víctimas para el futuro. Doctor, tenemos 45 casos confirmados en Asunción. Es como que la gente no está entrando en razón. ¿Qué es lo que necesitamos decir para que reaccionen? Comunicación, plan, estrategia a mediano y largo plazo. Las autoridades tienen que decirnos qué va a pasar de nosotros de aquí a 2 a 3 meses, para que la gente comience a planear una forma diferente de vida, que es la que nos va a tocar vivir, no solamente a todos los paraguayos, sino a todos los que habitamos el planeta Tierra. Nadie quiso ni nadie es responsable de que haya aparecido esta pandemia y que haya tenido las características epidemiológicas y que haya producido tantas infecciones y tantas muertes que lamentar, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Por lo tanto, si nosotros no tenemos una buena comunicación de las autoridades sanitarias, de las autoridades gubernamentales, donde realmente nos digan, señores, no va a haber colegios ni universidades de aquí a 2 a 3 meses, porque creemos que el máximo va a llegar en la segunda quincena de abril y nosotros no podemos actuar libremente cuando esté el pico. Obviamente ese es el momento de mayor aislamiento y de mayor cuarentena. Entonces hay una incoherencia, ¿verdad? Hay una incoherencia. Todavía no nos dicen qué va a pasar de aquí al 12 de abril
siendo que a partir de la semana que viene, es decir, 2 días más adelante, comienza la Semana Santa y la gente probablemente se desconcentre y está ocurriendo lo que está ocurriendo. La ciudadanía le está perdiendo el miedo al coronavirus. Y al coronavirus no hay que perder el miedo, porque este es un enemigo invisible, que la única manera de hacerlo visible es a través del testeo. Y esa es una condición que es imposible en este momento en nuestro país por mil motivos, algunos por incapacidad, otros porque son reales. Entonces nosotros tenemos que hacer lo único que podemos hacer: aislarnos, guardar el distanciamiento social, respetar las directrices de las autoridades sanitarias, respetar la cuarentena y no migrar como migró la gente de Asunción y de Central hacia el interior del país, que va a llevar el virus del epicentro a todos los puntos del país, y tampoco que la gente que esté en el interior venga a Asunción y Central, porque cuando tengan que volver a sus casas van a llevar de la capital y de Central o regiones de donde ellos provienen. Por comunicación, trate de seguir insistiendo, no solamente nosotros que somos individuos que no tenemos ningún tipo de injerencia en las decisiones, opinólogos en tiempo real de una situación que es cambiante día a día y que realmente estamos enfrentando a un enemigo que es invisible, silente y traicionero. 12 de abril, doctor. Muchos seguramente piensan que con eso termina, y usted claramente decía en reiteradas ocasiones que estamos apenas haciendo una pretemporada, que el campeonato arrancaría en la segunda quincena de abril con proyección hacia los siguientes meses de mucho frío. O sea que sin duda todo se presenta muy pero muy impredecible y hay que ir salvando un día a la vez. Esa tendría que ser la premisa, la ecuación válida. Todo es impredecible porque desconocemos los datos reales de la situación, pero la vida se puede organizar en base a la imprevisibilidad que tiene el coronavirus. Si nosotros sabemos que en otros países del mundo el coronavirus está afectando en forma importante, produciendo un gran índice de mortalidad, principalmente en el grupo de riesgo, que son aquellos enfermos crónicos que tengan trastornos inmunológicos, y en aquellos individuos de tercera y cuarta edad mayores de 65 años, entonces hagamos planes para que una vez que se instale la curva aquí de crecimiento abrupto, donde se van a infectar gran cantidad de paraguayos y no vamos a tener respuesta sanitaria porque va a ser en poco tiempo, porque eso ocurrió en China, eso ocurrió en Italia, eso ocurrió en España, eso está ocurriendo en Nueva York, eso está ocurriendo en Ecuador. Nosotros tenemos que tener ya un plan de ruta que se tiene que bajar ya al campo para que todos los ciudadanos paraguayos podamos tener un plan de aquí a mediano plazo, que yo te estoy hablando de 2 a 3 meses. Nosotros tenemos que evitar que el coronavirus ingrese al país. Si nosotros ya sacamos resoluciones de que las universidades y los colegios van a ser suspendidos de aquí a 2 o 3 meses más, evitaremos que esa población universitaria extranjera que estudia a nivel de las universidades fronterizas en Paraguay vuelvan a ingresar y traigan consigo el virus. Sabemos que el virus puede ser un portador asintomático, y eso va a hacer que nosotros al ingresar estos individuos, estudiantes brasileños al Paraguay, va a hacer que nosotros importemos otra vez una gran cantidad de personas infectadas que en forma silente pueden comenzar una cadena epidemiológica que puede ser terrorífico para el Paraguay.
Bueno, doctor, le agradecemos su tiempo, le dejamos respirar un tramo, muy amable como siempre para con la audiencia de Muy Canal claro 9, también. muy claro, Sí. Un profesional de mucha trayectoria. Hay que hacer caso a Amalia, todos Sí. los médicos tienen este discurso, muchos consideran muy fatalista, pero la verdad es esa, si uno se pone a analizar y no terminamos de creer las imágenes que llegan de Ecuador, que llegan de Italia, de Estados Unidos, de España, finalmente, ¿por qué nosotros tendríamos que ser la excepción si es que no hacemos lo que hay que hacer? Vamos a reemplazar la objetividad por la realidad, Roberto, Sí. hoy por hoy, para hacerle entender a la gente que se tiene que quedar en casa y que es para salvar vidas. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Nuestros respetos. Amalia y Roberto, un placer y no vamos a cansarnos de repetir todo aquello que favorezca al cuidado de la salud de cada uno de los ciudadanos. Entonces, si uno se cuida, está cuidando a su comunidad. Hasta luego, el doctor Tomás Mateo Valmeli nos decía, extenuado, cansado, Amalia, no Sí. es poca cosa. Si nosotros que venimos repitiendo sencillamente, ponete en el lugar de los profesionales que sí entienden los alcances de una situación de esta naturaleza, que se quiebran, algunas como el caso de nuestra entrevistada Sí, que de la lloraba, la doctora. otra que estaba en la frontera Sí. la vez pasada exigiendo, porque están en primera línea, son los que a pecho gentil van desafiando. ¿Y por qué? Porque encarnaron un juramento, es vocacional más allá de lo profesional, y estamos hablando de la salud pública. Y aparte que ellos vienen palpando el virus desde que empezó esto, ahora vienen estudiando, analizando, o sea, no es que fortuitamente nomás, no están improvisando, sino que lo vienen estudiando. Así que tenemos que tener respeto a lo que nos están diciendo los médicos y quedarnos en casa. Vamos a establecer ahora contacto con nuestro compañero Lucas Toledo, que está trabajando desde Encarnación. ¿Cuál es la situación ahí? También tolerancia cero, Lucas. Asimismo, Amalia, Roberto, buenas tardes a los televidentes. También tolerancia cero, y esto peor aún después de lo que se registró anoche cuando los itapuenses se percataban de la noticia de que más de 60 personas iban a, en este caso, realizar su cuarentena en el Colegio de Suboficiales del Ejército Comisoe, que se encuentra a unos kilómetros de acá en San Juan del Paraná. Los controles, los bloqueos sanitarios se realizaban hace días en San Luis del Paraná sobre esta ruta nacional número 1. Pero ¿qué pasó? Después de la situación de anoche, la gente reaccionó, se autoconvocó a través de las redes sociales y una caravana impresionante de vehículos se presentó, en este caso, frente al Comisoe para decir no a las personas que querían, en este caso, realizar su cuarentena en el Comisoe. No se permitió esto y finalmente se revió esta situación. En la mañana de hoy, desde tempranas horas, les hablo desde las 6 de la mañana, esta fila de vehículos que estamos observando actualmente es la imagen que vemos, pero desde hace horas. Impresionante la cantidad de automovilistas que están queriendo ingresar a la ciudad de Encarnación, y el dato que tenemos es que casi 100 personas están retornando nuevamente por disposición de la Fiscalía. Hasta el momento, en este caso, según lo que nos manifestaron las autoridades, es que algunas personas incluso se enojan por los controles que están realizando porque son muy estrictos, pero bien se advirtió, la tolerancia es cero. Acá vemos apostados a uniformados de varias instituciones. Vamos a hablar con el inspector Higinio Bogado acerca de los controles y más todavía de la reacción de la gente. A muchos parece no gustarle lo que está realizando. Buenos días. Antes que nada, muy buenos días para Sur TV, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Bueno, estamos nosotros apostados acá, dando cobertura de seguridad y control preventivo, que la gente entra y sale dentro de la ciudad de Encarnación. En este caso, ya hubo incidentes, ¿qué tal la reacción de la gente? Bueno, en ese caso, ¿verdad? Hay gente que no le gusta que se le haga de vuelta, como se dice, ¿verdad? No le gusta, pero no, son reacciones que uno puede tener, ¿verdad? No le gusta, tampoco justifica a qué, en qué sentido quiere ingresar dentro de la ciudad, ¿verdad? Hay varios casos que uno puede ingresar justificando con qué objetivo quiere ingresar dentro de la ciudad, ¿verdad? Y en esa disposición estamos nosotros acá dando cobertura y seguridad de trabajo. Es el primer día acá en este punto, en otros lugares estaban realizando luego, pero en este punto es el primer día ahora. En este lugar de entrada y Itapazo específicamente es el primer día, pero sí, de hace cuestión de días y semanas se está haciendo el mismo trabajo preventivo, pero en el distrito de San Juan del Paraná.
en San Juan del Paraná. Ok, gracias por su tiempo. No, gracias, gracias. Bueno, el inspector Higinio Abogado, que al igual que otros uniformados, están trabajando arduamente. Le vemos también al intendente de la ciudad de Encarnación, que acompaña, en este caso, todos los procedimientos, todos los bloqueos sanitarios que se van desarrollando en la ciudad de Encarnación, en los accesos principales, y tolerancia cero, gente de Itapúa. Quédense ustedes en sus casas, y a la gente que está en otro lado, no vengan porque no van a ingresar, y menos si no justifican. Gracias, No te puedo Lucas. creer lo que es esa fila. Impresionante. Pareciera ser que corren días ordinarios, normales, que no hay advertencia. Nos sentimos decepcionados también de los medios de comunicación, Amalia, Claro porque que sí, es evidente que tanto nos llega el venimos mensaje. diciendo. Nosotros somos articuladores nomás, que pasa a las propias autoridades, los más encumbrados profesionales, todos te dicen, podemos morirnos. El doctor Arbo, pero una autoridad en la materia, es ministro de Salud, dice 5.000 paraguayos pueden quedar por el camino si es que no tomamos en serio esta amenaza. Sí, y ya tenemos 1.000 sábanas mortuorias por ahí si no tienen miedo, ¿verdad? Y después no sabemos a dónde van a ir los demás cuerpos. Tenemos más de 2.000 que están en camino también. Eso Una habla lástima. de 3.000 sábanas mortuorias para la gente que no entiende todavía lo que está pasando con esto. Bueno, hacemos una pausa rápidamente, ya volvemos. Encarnación y con todo lo que nos mandaban también nuestros televidentes, así que agradecemos eso. Tolerancia cero, con lo que circules tiene que tener sello, firma, horario y también el teléfono en los controles, también por supuesto el documento de identidad. Esto es lo que pasa en Ecuador, Roberto. Sí, con todo el respeto hacia un país hermano, lamentable, pareciera ser que fueron sorprendidos. Ayer nos decía una compatriota residente en Ecuador. Acá se relativizaron los controles, no hicimos caso y finalmente los resultados están a la vista. Tétrico, dantesco, estas son calles que quedaron regadas por cadáveres. Ahí no solamente colapsó el sistema sanitario, sino que el propio sistema mortuorio. No había manera de rescatar a los muertos y darles esta tradicional cristiana sepultura. Es que el propio presidente ya reconoció que ahora ya no puede hablar de cifras, que lo único que está haciendo es tratar de controlar la situación con los médicos y pedirle a la gente que se quede en casa. Bueno, que Paraguay no sea Ecuador, con todo el respeto, está todavía en manos de nosotros, el aislamiento social, el resguardo familiar, llega Semana Santa, un tiempo ideal para la reflexión, para el reencuentro con nuestras raíces y por sobre todo el respeto a esta medida sanitaria. No hace falta que nos exijan, pasa por sencillamente quererse y querer a la familia. No se trata, Roberto, de ser un país avanzado muchas veces, pero sí disciplinado. No seamos aliados del enemigo, nosotros tenemos que ser la batalla en casa. Bueno, nos vamos. Como siempre, sigan en sintonía del Sistema Nacional de Televisión. Buena suerte. Miren lo que es por delante, por detrás.